Buenas tardes, vecinos y vecinas de los Palacios Villafranca, compañeros y compañeras de corporación. Va a dar comienzo la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca, a solicitud del Grupo Municipal del Partido Popular, y para cuyo inicio tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. Hoy traemos un punto único, que es un escrito registrado de entrada el día 26 de noviembre de 2012 con el número 16.666, suscrito por los concejales don Antonio Romero Bejarano, doña María Dolores Ortega Moral, don Rafael Ruiz Guzmán, doña María José Pérez Cid, doña María José Cangargüelle y don Manuel Vargas Lobato, solicitando la convocatoria de un pleno extraordinario para tratar situación de impago de nómina por parte del Ayuntamiento. En concreto, en este escrito se realiza la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al alcalde a que de forma urgente proceda a la puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de los expedientes de todas y cada una de las subvenciones que fueron desviadas durante el mandato del PSOE, para que dicha Fiscalía lleve a cabo las actuaciones que estime adecuadas hasta determinar el verdadero uso y destino de dichos fondos. Segundo, instar al alcalde a que de forma urgente proceda a comunicar igualmente lo expuesto en el número anterior al presidente, al Consejo de Gobierno y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Tercero, que por este pleno se acuerde, de conformidad con lo expuesto en los dos números anteriores y en la exposición de motivos, solicitar al presidente, al Consejo de Gobierno y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía la suspensión por el plazo de 24 meses de todo reintegro de subvenciones que viene obligado el Ayuntamiento de los Palacios Villafranca. Cuarto, instar al alcalde a que de forma urgente proceda a adoptar cuantas otras medidas sean necesarias para solucionar el problema del impago de las nóminas a los empleados públicos municipales. Y quinto, cuanto más proceda para la ejecución de este acuerdo. Muchas gracias. Excusar la ausencia de la concejal Carmen María Molina, que por circunstancias adversas no puede estar aquí. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular en su primer turno. Muy bien, muchas gracias. El de hoy es un pleno, entiendo que histórico, porque desde hace muchos años no se convocaba un pleno extraordinario a instancias de la oposición. El último del que yo me acuerdo, entonces no era concejal, fue propuesto de forma conjunta por todos los grupos de la oposición, pero ni siquiera se llegó finalmente a celebrar, porque al inicio del mismo se leyó, creo recordar, un informe de la Diputación que hizo imposible la celebración de aquel pleno extraordinario. Hoy, después de muchos años, como digo, a instancias del Grupo del Partido Popular se convoca este pleno y Dios mediante se está ya celebrando el mismo, lo que es una señal de normalidad democrática totalmente inexistente antes de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo del 2011. Este pleno versa sobre el problema del impago de las nóminas a los trabajadores. Y el impago de las nóminas a los trabajadores tiene, según el Partido Popular de los Palacios de Villafranca, y como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, tiene un culpable, que es el Partido Socialista de los Palacios de Villafranca, que nos han dejado, hablamos del municipio, de los Palacios de Villafranca, en particular del Ayuntamiento, en la ruina. Dicho esto, el problema está ahí y lo que hay que hacer es solucionarlo. Y para eso estamos todos. Está el equipo de gobierno, están los grupos de la oposición y dentro de esos grupos de la oposición están también, como digo, los culpables. El Grupo Socialista, que representa lógicamente a su partido en este plenario. Quiero decir que solicitamos la convocatoria del pleno extraordinario el pasado 26 de noviembre, hace 18 días naturales y 15 días hábiles. Y hubiéramos deseado, por la urgencia de la solicitud y la urgencia del problema a que se refería, por su propia razón de ser, que se hubiera celebrado bastante antes. No obstante, se ha convocado el último día posible, según el reglamento orgánico, el 15º día hábil, hoy viernes. Como digo, por la urgencia del tema, hubiéramos querido que se hubiera celebrado bastante antes y entendemos que hubiera sido preciso que se hubiera celebrado antes, porque cualquier medida que se adopte en este pleno referido a este problema indudablemente debe ponerse en marcha a la mayor brevedad. Ese es el objetivo. El objetivo es conseguir, intentar ayudar a solucionar al Ayuntamiento de Los Palacios el problema de impago de nómina que tiene con sus trabajadores. Si el asunto es urgente, el pleno debería haberse celebrado con carácter urgente.
y no es muy comprensible que en el intermedio haya habido otros 2 plenos, el de la semana pasada IDELPA y el pleno ordinario del día de ayer. Quiero decir que la situación de los trabajadores, y en eso creo que estaremos todos de acuerdo, es una situación muy difícil, es una situación que se viene prolongando en el tiempo prácticamente durante los últimos 18 meses, es decir, desde que tomó posesión el actual equipo de gobierno y, por tanto, empezó el actual mandato corporativo, de tal manera que a día de hoy se deben 2 nóminas a los trabajadores. Hace poco tiempo, hace una semana aproximadamente, lo que se debían eran 4 nóminas, actualmente se deben 2 nóminas y también algunas cantidades que se deben en conceptos de atrasos a algunos trabajadores en particular. La situación esta de impago de nóminas se viene prolongando, como digo, desde hace mucho tiempo y ahora se deben 2, pero nada nos puede hacer pensar que dentro de poco no vuelva a deberse una tercera nómina o incluso 4. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir otra vez, pero el precedente está muy cercano y, como digo, 2 nóminas, son 2 nóminas los que se deben a día de hoy y tienen a muchas familias, la de los trabajadores de nuestro ayuntamiento, en una situación realmente difícil. Queremos desde aquí, y creo que nos hacemos eco de la postura de todos los grupos en este sentido, hacer un reconocimiento a estos trabajadores que, pese a esa situación tan difícil, pese al impago de nómina, pues han seguido trabajando, realizando su labor y bueno, lo han pasado y lo siguen pasando muy mal, lógicamente, como a cualquiera que se encontrara en su situación. Por ese motivo se han visto obligados a realizar una serie de concentraciones, actos de protesta y, por último, el pasado lunes, incluso una manifestación por la calle de nuestro pueblo, todo ello perfectamente comprensible. Como digo, desde aquí nuestro respeto y nuestra consideración a todos ellos. También queremos decir que no dudamos en ningún momento de que el equipo de gobierno esté intentando solucionar este problema, pero lo que es indudable es que a día de hoy el problema persiste, que llevamos 1 año y medio y el problema, por tanto, está ahí. Y todos, con el equipo de gobierno a la cabeza, pero también todos los grupos políticos, estamos obligados, indudablemente, a buscar soluciones a este problema. Y ello para que nuestro ayuntamiento tenga liquidez y pueda hacer frente al pago de las nóminas. Sabemos, como digo, que la situación es muy difícil. A fecha del 31 de diciembre de 2011 basta recordar que las obligaciones pendientes de pago, lo que debía nuestro ayuntamiento, cifras oficiales, superaban los 7.000 millones de las antiguas pesetas, 43 millones de euros. Pero, como digo, todos estamos obligados a ayudar e indudablemente tendrá más fuerza, siempre ha sido así, en todos los tiempos, tendrá más fuerza una petición que esté respaldada por todos los grupos, por todo el plenario, que una petición que solo esté amparada por un solo grupo político. Cabe decir que gran parte de la insolvencia y de la iliquidez de nuestro ayuntamiento procede por un hecho lamentable que ocurrió en la época del régimen socialista, en los últimos años particularmente, que se recibían subvenciones de la Junta de Andalucía para la ejecución de determinados trabajos, para la ejecución de determinados servicios y en algunas ocasiones estos trabajos ni siquiera se realizaron o prácticamente nada o nada y en otras ocasiones, aunque se realizaron, no se justificó en tiempo y forma. Es decir, los dineros que venían de la Junta de Andalucía no se destinaron al fin al que estaban asignados. Y eso conlleva la obligación de nuestro ayuntamiento de pagar mensualmente una ingente cantidad de dinero que tiene que devolver a la Junta de Andalucía con sus intereses correspondientes. Dentro de estos proyectos hay algunos, subvenciones recibidas, hay algunas que ya se ha conseguido fraccionar y que está haciendo efectiva el equipo de gobierno. Me refiero, por ejemplo, a adquisición de fondos bibliográficos, programa de empleo para mujeres 2009, mejora y optimización de recursos para protección civil, Construyamos Juntos 2009, material de protección en intervenciones, adaptación LOSE, Colegio Las Palmeras del Trobal, etcétera, 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 un largo etcétera. Estas ya se están devolviendo, al menos inicialmente, por el equipo de gobierno, según una nota informativa que tenemos aquí del señor alcalde y que se entregó, si no me equivoco, a los trabajadores con motivo del inicio o con ocasión del inicio de sus concentraciones. Pero también hay otra serie de cantidades que están pendientes de normalizar.
me refiero a subvenciones referentes a proyectos como el de desvío de los arroyos, el carril bici, el parque de los hermanamientos, la piscina de Chapatales, la guardería municipal, la biblioteca Avenida de las Américas, del centro ecuestre, etcétera. Y dentro de estas subvenciones, las que son especialmente alarmantes y que deben ser puestas inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, como se pone de manifiesto en el escrito nuestro, son aquellas que, como digo, no se ejecutaron en absoluto nada o prácticamente nada. Nos referimos a la construcción de vías ciclistas, carril bici, por un importe de 319.000 euros. El centro ecuestre, el famoso centro ecuestre de los fondos reptiles, por un importe de 750.000 euros. La construcción de la guardería que estaba prevista, una guardería que estaba inicialmente prevista en la Huerta Ángela, por importe de 956.000 euros, incluidos los intereses, hay que devolver ahora. La reforma de la Casa de la Cultura, hay que devolver 62.000 euros. Ampliación de nave bomberos, nada de nada, pues hay que devolver 112.000 euros. Equipamiento de protección civil, 31.000 euros y así también un largo etcétera. Hablamos, por tanto, de subvenciones, incluidos los intereses, que no se ejecutaron en absoluto o prácticamente para nada, en definitiva, que se destinaron a no sabemos qué, ahora nos lo aclararán, no sabemos qué, por importe, incluidos los intereses, de 2.329.000 euros. Decir simplemente que no podemos ni debemos consentir seguir pagando estas cantidades sin que se esclarezca a qué fueron destinados estas cantidades, dónde ha ido a parar este dinero que ahora tienen que devolver los palaciegos a la Junta de Andalucía. Y mientras esto se esclarezca, en lo que todos estaremos conformes en que hay que esclarecerlo, pedir que se suspenda la obligación de devolución por parte del Ayuntamiento durante el plazo de 24 meses, con lo cual conseguiremos, lógicamente, la liquidez que en este momento no tenemos. Nada más en mi primer turno. Muchas gracias. Habida cuenta que se ha extendido usted un par de minutos más, todos los portavoces tendrán también un par de minutos más en este primer turno de palabra. En el segundo, pues aplicaremos el ROF como corresponde. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, es cierto que este pleno lo ha pedido los concejales del Partido Popular, pero a mí me va a permitir que le diga que nosotros de históricos no vemos nada en este pleno. Un pleno extraordinario que han pedido unos concejales en tiempo y forma y por eso estamos aquí. Es cierto que ustedes dicen dentro de la exposición de motivos que a ver cuando ponemos en manos de la Fiscalía todas esas subvenciones que han desviado, que se lo comuniquemos de la misma forma al presidente, al Consejo de Gobierno, a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Claro, como lo trae el Partido Popular, hay que zumbarle a la Junta de Andalucía. Hoy le toca a la Junta. Ayer le tocaba al Gobierno de Rajoy, porque la moción la presentó el Grupo Socialista. Hoy que la presentan ustedes, le toca a la Junta de Andalucía. Volvemos a lo mismo. Y por otra parte, lanza usted un brindis al sol diciendo que hay que pedir que se suspendan 24 meses de aplazamiento el pago de estas devoluciones. Bueno, ojalá se suspendan por 10 años, pero eso creo que no nos compete al Ayuntamiento de Los Palacios. Nosotros por pedir que no quede, pero vamos, yo no creo que la Junta de Andalucía esté dispuesto a eso. Y por otra parte dice usted que hay que adoptar medidas para solucionar el impago de las nóminas. Evidentemente, yo esperaba escuchar alguna medida razonable y rentable por parte del Grupo Popular. No he escuchado absolutamente nada. Ha descrito usted una situación caótica, como bien sabe, es verdad, lleva usted toda la razón del mundo en lo que está diciendo, pero medidas, me parece a mí que ha dicho usted muy pocas, como siempre. Mire, ayer le tocaba al PP recibir los palos, hoy le toca al PSOE, en este caso, recibir los palos. Nosotros, los ciudadanos y los trabajadores municipales, están hartos ya de que tanto PP como PSOE, tanto PSOE como PP, se estén tirando la pelotita partidista de unos a otros y al final siempre ocurre lo mismo. Los trabajadores municipales lo que quieren son soluciones.
y no yo te quito y tú me pongo, porque todos sabemos lo que pasó antes de las elecciones nacionales y lo que ha pasado después. También los trabajadores municipales saben que ustedes, el Partido Popular, le ha bajado el sueldo hasta los niveles del año 2006. Eso es importante saberlo, ¿eh? No solo la Junta de Andalucía no le va a condonar la devolución de las subvenciones al Ayuntamiento de Los Palacios, porque usted sabe que eso no va a poder ser, no lo ha hecho con ningún ayuntamiento, no lo va a hacer con este, sino que además ustedes, el Partido Popular, le han bajado el sueldo a todos los empleados públicos hasta niveles del año 2006. Pero es que además le han quitado ustedes, el Partido Popular, le han quitado la paga extraordinaria de ahora, de este mes, que era un alivio para todos los trabajadores municipales. Eso lo ha hecho el gobierno de Rajoy. Pero es que además han reformado ustedes el mercado laboral unilateralmente, dando a las empresas carta blanca para echar a todos los trabajadores que puedan a la calle. Pero es que además han mentido ustedes además con respecto a las pensiones otra vez, que era ya lo último que le quedaba. Mire, yo le pediría que tenga usted un poquito de respeto. ¿Le está molestando lo que le digo? Pues se va a aguantar porque estoy yo en el uso de la palabra, señora Mariló Ortega. Debería usted callarse y escucharme, que es lo que yo hago cuando usted habla. Disculpe y le ruego me disculpe. Gracias. Señor Ortega, le rogaría que esperemos al turno de palabra de cada grupo para no interrumpir a los portavoces. ¿Cómo? ¿Tiene usted la palabra para proseguir, señor Moguer? Sí. Bien, ahora vamos a hablar del pueblo. Seguimos hablando del pueblo, señora Ortega. Es que ustedes han mentido ya con lo que les quedaba, que era con respecto a las pensiones. Yo todavía no he escuchado una solución por parte del Partido Popular. Ni una solución. Es verdad que el agujero es impresionante. Es verdad que se han desviado subvenciones. Es verdad que ha habido una auditoría NIDERPA y lo que ha salido es impresionante. Es verdad. Pero aquí lo único que hay es que ustedes hace poco aprobaron unas medidas fiscales para meterle más presión a los trabajadores municipales y a todos los ciudadanos de este pueblo. Y sin embargo, ahí al lado, en Utrera, ustedes, el Partido Popular, no han subido ni un céntimo las tasas. Ni un céntimo han subido las tasas. Ustedes, el Partido Popular, allí en Utrera, aquí en Los Palacios, apoyaron ustedes una subida de las tasas municipales y de los precios públicos. Es verdad, por otra parte, que hemos disminuido el gasto, me refiero al equipo de gobierno, me refiero a este ayuntamiento, es verdad que hemos disminuido el gasto, es verdad que ya no se está derrochando, es verdad también que hay que hacer gestos, que entiendan nuestros vecinos y, por supuesto, los empleados públicos. Mire, gestos como que es que tenemos 5 ferias en Los Palacios, 5 ferias, y nosotros los andalucistas no nos creemos eso de que las ferias no salen gratuitas. Hay que hacer gestos. Hay que hacer gestos porque los trabajadores municipales así lo dicen cada vez que se reúnen en asamblea. Gestos por parte del equipo de gobierno. Estamos haciendo exactamente lo mismo que el gobierno anterior. Pero eso sí, gastando menos y derrochando menos. Ya lo he dicho. Pero a la vez hay que aligerar. Igual que cualquier familia. Cualquier familia, cuando llega a una época de crisis, lo que hace es eliminar lo superfluo y empezar por las necesidades básicas. Mire, se lo digo porque, por ejemplo, hasta hace poco ha habido un plazo para que todas las asociaciones que quieran pidan sus subvenciones. Y llevamos 2 años sin pagar subvenciones. Y ahora que estamos en el peor momento, se abre un plazo para que las asociaciones pidan subvenciones. Entonces, eso es lo que no entienden los trabajadores municipales. Eso es lo que no entienden. Nosotros los andalucistas entendemos que esta moción o este pleno extraordinario puede servir para que los trabajadores municipales cobrasen en su día, o puede servir para que este ayuntamiento pueda llegar a un buen puerto siempre que se pongan soluciones convincentes encima de la mesa. Ya le he dicho algunas. Yo espero que el Partido Popular ponga una de verdad y no diga, vamos a dejar de pagar. Vamos a dejar de pagar, claro que sí. Vamos a dejar de pagar el plan de pago a proveedores al gobierno de Rajoy, en este caso a los bancos. Pídaselo usted al señor Rajoy.
una moratoria en el pago de 2 años más al banco. A ver, es que yo creo que de esa forma también llegaríamos. Lo que pasa que, claro, ya estamos hablando del Gobierno de la Nación. Es diferente, ¿no? Hoy toca pegarle al Gobierno del PSOE. Nada más y muchas gracias. Es mi primera intervención. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenas tardes a todos los miembros de corporación. Advertirle o recordarle, mejor dicho, al portavoz del Partido Popular que régimen, que todos sepamos, ha habido solo uno, desgraciadamente, en la historia de este país, y fue el régimen franquista. Fue el régimen franquista, Antonio. Así que hablar de régimen socialista, creo que usted mismo se habrá percatado de lo que ha dicho posteriormente. Y habla usted de que el culpable del impago de las nóminas, y así lo dice, el culpable del impago de las nóminas actualmente es el Partido Socialista. No, mire usted, no. No. El responsable actual de pagar las nóminas a los trabajadores es el equipo de gobierno actual, que lleva año y medio. No puede ser responsable el equipo de gobierno del Partido Socialista, el grupo municipal del Partido Socialista, cuando gobernaba y cuando no gobierna también, Antonio. No tiene sentido. Será responsable de la época en la que estuvo gobernando, pero no también de la época en la que no. Es que parece que todavía no nos hemos quitado el chip de que, desgraciadamente, este grupo ahora mismo está en la oposición. No gobernamos. Pero vosotros seguís haciendo la oposición a este partido y no al partido que gobierna. Y dices que la moción que traes, que plantea, el objetivo de la misma es solucionar el impago de las nóminas de los trabajadores. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Yo lo pensé. Yo creí, cuando presentasteis esta moción, antes de leerla, que efectivamente queríais plantear algún tipo de solución para acabar con la dramática situación que están, desgraciadamente, viviendo muchos de los trabajadores y de aquellos que fueron trabajadores que se les echó a la calle y que están esperando también que sean indemnizados. Creí que esta moción iba a traer, como decía el portavoz del Partido Andalucista, alguna solución, alguna propuesta. Y sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con el espíritu de la misma. Mira, el punto que hoy nos trae aquí es un problema que entiendo nos interesa resolver a todos los grupos políticos, pero sobre todo y en primer lugar, a aquellos que lo están sufriendo, que son los trabajadores, que desgraciadamente hoy por hoy 2 nóminas se les adeuda, y vuelvo a repetir, y los que hoy por hoy no son trabajadores ya de este ayuntamiento, pero que están esperando también cobrar las indemnizaciones. Entendemos que la situación económica por la que atraviesa nuestro ayuntamiento es difícil, ciertamente, es muy difícil, pero debemos encontrar el modo entre todos de regularizar los pagos de las nóminas de nuestros trabajadores, priorizando, entiende este grupo, lo realmente importante y haciendo las gestiones necesarias para que este no sea un problema reincidente cada mes y los trabajadores de nuestro ayuntamiento y aquellos compañeros que están esperando su indemnización puedan cobrar lo que les es suyo, simplemente. Pero lo que me parece de una desfachatez increíble es que el Partido Popular de verdad aproveche el problema del impago de las nóminas de los trabajadores, politizando además el drama y la situación que están viviendo, para volver una vez más a judicializar la vida pública. Porque no era esta la respuesta, Antonio, que esperaban los trabajadores, no era esta la respuesta. A través de sus enlaces sindicales promovieron una demanda y todos los grupos estamos conscientes porque se nos hizo llegar una propuesta por parte de los sindicatos a todos los grupos políticos y ellos planteaban la priorización de los pagos de las nóminas y de las ayudas sociales sobre el resto de los pagos. Esta portavoz que habló con uno de los responsables de los sindicatos y le advertí personalmente que de esa forma, como Partido Socialista, como Grupo Municipal, no podíamos apoyar dicha propuesta, porque desgraciadamente, desde que el Partido Popular aprobó aquella normativa que beneficiaba una vez más a los bancos, la prioridad es el pago a esto. Pero que sí apoyaríamos como Grupo Municipal el que se realizasen los pagos atendiendo a la prioridad que marca la ley y priorizando dichos pagos, los pagos de las nóminas y después las ayudas sociales. Ya está bien de seguir queriendo vivir del rédito que da la herencia recibida. Se pudieron cometer errores en la gestión, pero no se puede seguir insinuando una y otra vez que alguien se llevó el dinero público. Porque ¿a qué se refiere usted, Antonio, cuando dice en la moción que se desviaron fondos cuando habla de las subvenciones? ¿Es que quiere usted volver a denunciar presuntas irregularidades una vez más frente a la justicia? ¿Se quiere usted volver a arriesgar a ser condenado a pagar las costas porque usted presume que ha habido algo ilícito y que después se demuestra que no fue así?
Es que es muy fácil acusar y con esto tener también titulares en los medios de prensa para desviar la atención pública de la gestión, porque la gente lo que está esperando, aquí cada uno de los grupos políticos, cuando nos presentamos a las elecciones, llevábamos un programa electoral. La gente lo que está esperando es que pongamos en marcha ese programa electoral, que gestionemos, pero que nos dejemos ya de echar la culpa al que estaba. Es año y medio de gobierno, Pero es que vosotros también teníais un programa electoral. ¿Cuándo vais a hablar de él? ¿Cuándo vais a ofrecer soluciones y propuestas? ¿Qué queréis vivir los 2 años que restan hasta las elecciones municipales todos los grupos políticos de culpar al anterior equipo de gobierno? Miren, las subvenciones cuando entraban en este ayuntamiento eran depositadas en una caja única, en una cuenta única, lo que se llama el principio de caja única. ¿De acuerdo? Entonces la ley todavía no modificada, en la priorización según la ley era pagar capítulo 1, pagar las nóminas. Pues bien, ese principio de caja única, esas subvenciones una vez que entraban, probablemente con esas subvenciones se pagó nómina. Probablemente, porque esa era nuestra prioridad. Y después hablábamos con las diferentes administraciones y tratábamos de gestionar el pago de las mismas. Era justo, se hizo bien, no se hizo bien, era nuestra prioridad. Porque probablemente, si no se hacía de esta manera, teníamos 2 opciones. O echar trabajadores a la calle, que no lo íbamos a hacer nunca, como partido de izquierda que somos en defensa de los trabajadores, no íbamos a echar nunca trabajadores a la calle. O la otra solución, que es la desgracia que están viviendo actualmente los trabajadores, y era no pagarles la nómina, que no cobraran su nómina. ¿Se tenía que haber creado una cuenta restringida para cada una de estas subvenciones? Probablemente. Pero miren ustedes, no podéis de nuevo dejar en el aire que aquí había una especie de cajón con todo el dinero y que el que quería metía la mano. Pero es que aquí no había técnicos que fiscalizaban cada duro que salía del ayuntamiento. ¿O estamos olvidando que aquí hay una interventora y hay un tesorero? Porque aquí cada duro que salía de las arcas municipales tenía un informe que lo avalaba, un informe técnico. ¿Estamos dudando de la profesionalidad de estos técnicos? ¿O estamos diciendo que había cierta connivencia con los políticos para que nos lleváramos dinero, para que ya está bien? El dinero que de aquí se gastó fue siempre buscando el beneficio del pueblo en general, pero nunca con lucro propio por parte de nadie. Ya está bien de seguir viviendo de la herencia recibida, es que como fuisteis tan nefastos gestores, hasta el último mes que estuvo gobernando aquí el Partido Socialista, los trabajadores cobraron. Y la gestión que aquí se hizo, ahí está, en infraestructura. Que podríamos, lógicamente, no haber tocado las subvenciones y probablemente hubiera llegado a un punto en el que no lo hubiéramos pagado a los trabajadores. Esto estaba bien hecho, estaba mal hecho, no hay un solo informe negativo por parte de ningún técnico. Entonces, esto de queda muy bien periodísticamente hablando, mediáticamente hablando, vamos a elevar esto a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuántos municipios hay? Le digo ahora mismo Estepona, Marina Leda, la línea de la Concepción, ¿cuántos hay que desgraciadamente estas subvenciones a día de hoy tienen que devolver? Pero habrá que devolverlas con todas las dificultades económicas que ahora mismo tiene nuestro ayuntamiento. Habrá que hablar con las diferentes administraciones, fraccionar pagos, pero volvemos a insinuar que es que aquí la gente que había se llevaba el dinero. Ya está bien porque las insinuaciones que hacéis son muy graves y después las vais a tener que demostrar en un juicio. Los trabajadores no eran el pleno que esperaban, porque además ellos en un documento reflejaron cuáles a su criterio podían ser las posibles acciones a determinar o a llevar a cabo por parte de este plenario para que se pudieran solucionar sus problemas. Hoy pensaban estar aquí la mayoría de los trabajadores. Si miramos el plenario, habrá escasamente 5 o 6. No han venido, pero ¿sabéis por qué no han venido? Porque sabían que el día de hoy, no se iba a dar respuesta a los problemas que ellos plantearon. Y que el documento que ellos presentaron no es el documento que hoy ha presentado aquí el Partido Popular. Vaya finalizando, señora. No sabemos si lo que presentaban legalmente era factible o no. Yo ya os digo que les advertí a uno de los compañeros que legalmente no se puede porque hay que priorizar el débito que este ayuntamiento tiene actualmente con los bancos, pero que atendiendo en primer lugar a la ley, a la priorización que marca la ley, sí podríamos determinar como prioritario justamente después el pago de las nóminas de nuestros trabajadores y, en segundo lugar, las ayudas sociales tan necesarias hoy día. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias a usted. En este punto asumirá la portavocía del Grupo de Izquierda y Progreso Izquierda Unida este alcalde. Estamos ante un pleno solicitado en tiempo y forma y como corresponde en derecho por el Grupo Municipal del Partido Popular. Un pleno o una propuesta o un pleno en el que se hacen serias propuestas, muchas de ellas interesantes, para adoptar medidas urgentes con las que solucionar la grave situación del ayuntamiento. Una grave situación del ayuntamiento en la que yo coincido con el Partido Popular, como es lógico, que está provocada por la malísima gestión continuada durante 24 años por el Partido Socialista. Y como consecuencia de esta mala gestión continuada, el pueblo, no solo la plantilla, todo el pueblo, que son más de 38.000 habitantes, está pagando seriamente las consecuencias. Está pagando seriamente las consecuencias teniendo que devolver millonarias cantidades en euros en subvenciones y también cientos de miles de euros en intereses que si se hubieran gestionado bien esas subvenciones y todas esas operaciones, pues esos cientos de miles de euros de intereses que estamos pagando y muchos de los cuales ya están pagados, seguramente los podríamos estar destinando a generar empleo o a otras cuestiones que buena falta hacen. Estamos de acuerdo con lo que plantea el Partido Popular de poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción las subvenciones que se han gastado en otras cosas. Y claro que eso es desviar el dinero, claro que sí. La caja única es una caja única, pero donde existe la obligación y la ley permite que entre el dinero que se pueda gastar en otras cosas momentáneamente, pero no de manera definitiva, momentáneamente. Pero luego el ayuntamiento tiene que tener dinero ese para gastarlo en la subvención para la que ha venido el dinero. Y si ha venido el dinero para hacer una guardería, no está la guardería y no está el dinero, es porque se ha gastado en otras cosas. Y ahora hay que devolver dinero que vino para la guardería, más los intereses, que es lo que le causa un daño patrimonial a este ayuntamiento enorme. Algunas propuestas que hace el Partido Popular que complementan lo que ya está haciendo el gobierno local para enderezar el rumbo. El Partido Popular, por ejemplo, plantea solicitar medidas a otras administraciones que entendemos, y además así lo hemos reflejado en una carta que se le mandó al Gobierno de la Nación y también al de la Junta de Andalucía, que tienen que implicarse en dar una solución o en ayudarnos a encontrar una solución para la grave situación en la que se encuentran las arcas municipales. Y es bueno que tenga el apoyo de todo el Pleno, porque aunque se lo haya pedido como alcalde, como es lógico, siempre tiene más fuerza el que lo haga el Pleno, que se implique en Gobierno de la Nación. Además de que se impliquen estas administraciones en concedernos flexibilización a la hora de tener que devolver esas cantidades enormes de dinero y de que la Fiscalía actúe, como es lógico, el Gobierno de Izquierda y Progreso Izquierda Unida viene trabajando desde el primer día sin descanso, desde el primer día, para normalizar la situación de este ayuntamiento, muy crítica, para frenar la sangría de dinero que se iba por el pago de los intereses y para frenar la mala imagen de este ayuntamiento frente a los proveedores que no dejaban sacar ni una brocha fiada, ni una brocha. Habían echado el cerrojazo a este ayuntamiento como consecuencia de los incumplimientos. La mala imagen ante otras administraciones que no nos dejaban fraccionar nada porque se habían violado 2 veces los fraccionamientos con la Seguridad Social, con Hacienda, se incumplían una tras otra vez. Y esa mala imagen del ayuntamiento por incumplidor, como es lógico, perjudica a este pueblo. Y entendemos que hay que explicarle al pueblo de Los Palacios de Villafranca cómo se ha llegado a esta situación, porque todos tenemos derecho a saber por qué en una situación como la que estamos tenemos la parálisis o las manos atadas como estamos en este momento. Y es evidente que ante la mala administración del gobierno y de los gobiernos anteriores, porque las deudas que se ha encontrado este gobierno la ha generado alguien, no han nacido de la noche a la mañana, no nos lo ha mandado el alcalde de Utrera ni el alcalde de Las Cabezas por correo, es que se ha generado por parte de las corporaciones que han estado aquí. El cómo se haya hecho la mala administración, todos lo sabemos, pero eso es evidente, eso es objetivo. Se dejó de pagar prácticamente todo. Las nóminas, el último mes del Partido Socialista, no se pagaron. Por lo tanto, ¿cómo que no pudo? Si el Partido Socialista estuvo aquí hasta el día 12 de junio y se dejaron de pagar la nómina de mayo y además no dejó dinero ni para pagarla. Se dejó de pagar todo. Se había dejado de pagar la Seguridad Social,
se había dejado de pagar Hacienda, no se pagaban a los proveedores del pueblo, no se pagaban los préstamos, el préstamo de la Caixa desde 2009 sin pagar, el préstamo de Urbaser desde 2009 sin pagar. O sea que se reflejaba claramente en la situación del ayuntamiento, la situación, el gravísimo agujero que se estaba generando, y lejos de actuar como corresponde responsablemente, lo que se siguieron fueron engordando los gastos. Y claro, para poder tirar hacia adelante y poder pagar esas nóminas como ustedes hablan, ¿qué hicieron? Gastarse el dinero de las subvenciones. Que venía 800.000 euros de la guardería, ya vendrá otro. La guardería no, para las nóminas. Que venía el dinero para esto, que venía para arreglar la lana de los bomberos, para nóminas, que venía... Y ustedes, en vez de poner una plantilla normal, lo que corresponde a un pueblo, lo que puede pagar un ayuntamiento, pues siguieron engordando y venga a contratar gente, venga a contratar gente. Y lo vimos los meses previos a las elecciones, que la avenida de Utrera era una feria. La de Utrera era una feria, pero es que las avenidas, el resto de avenidas tenían otra feria. Y claro, cuando se gastan 2 millones de euros más de lo previsto en 4 meses para pagar personal, pues está luego el agujero en el pago de las nóminas. Y ahora nos encontramos con que no hay dinero de las subvenciones. Pero es que el dinero de las subvenciones no está, pero es que tampoco está el centro ecuestre para el que vino el dinero, tampoco está la guardería, tampoco está el carril bici por donde tuvo que realizarse, tampoco tenemos la nave de los bomberos. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues que tenemos que devolver el dinero de esas subvenciones que se gastó en otras cosas, pues claro que se gastó en otras cosas, y además tenemos que devolver los intereses. Y además yo voy a poner una serie de ejemplos de lo que hemos tenido que hacer desde el primer día, porque no teníamos mano para tapar los agujeros por donde entraba el agua en el barco. No teníamos mano. Y nos tuvimos que poner deprisa y corriendo. Primero, en normalizar las trampas con la Seguridad Social y Hacienda, porque no se pagaba la Seguridad Social desde febrero, marzo. Cada mes que no se pagaba, 60.000 euros de recargo que ha tenido que estar pagando este pueblo. Y nos tuvimos que ir deprisa y corriendo a negociar el fraccionamiento que se rompió. No se pagaba Hacienda. Tuvimos que irnos rápidamente a la Junta de Andalucía a normalizar todas las subvenciones que se habían recibido y que ahora estaba requiriendo a la Junta de Andalucía y que no se pagaban. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque cada día que nos retrasábamos aumentaban los intereses. Y hubo que cerrar en un momento y decir, señores, te voy a pagar esto poquito a poco, pero no me metas ya más intereses. Ya los que tenemos que pagar no hay más remedio, pero vamos a intentar no pagar más. Tuvimos que ponernos a comprobar si el ayuntamiento cobraba todo lo que le correspondía a este ayuntamiento. Y comprobamos muchas cosas. Por ejemplo, hemos conseguido compensar con la Junta de Andalucía 295.000 euros de 4 años del IBI que la Junta de Andalucía no pagaba a este ayuntamiento. Y hemos sido el primero que con la Junta de Andalucía logra alcanzar ese acuerdo. 295.000 de 4 años. Pero es que todos los otros años anteriores se perdieron porque ha prescrito y no podemos reclamarlo. Porque la corporación anterior o las corporaciones anteriores no lo reclamaron nunca. Y usted sabe que usted era delegada de Hacienda en ese momento. Hemos conseguido, dando de baja a algunos contadores de agua, un ahorro estimado al año de 60.000 euros en el agua. Hemos compensado tasas con Sevillana que nadie cobraba, pero que Sevillana tenía que pagar a este ayuntamiento y que este año, entre enero y septiembre, 170.000 euros. Pero es que del año 2011 tuvimos que ponernos mano a la obra y compensar de 2009, 2010 y parte de 2011 porque tampoco se habían compensado con Sevillana. Y Sevillana todos los meses había que pagarle. Hemos conseguido bajar consumo eléctrico en 29.000 euros al mes. 29.000 euros todos los meses. Mientras en el año 2010 la factura de Sevillana era 1.117.000 euros, este año, hasta noviembre incluido, va por 717. Hemos conseguido bajar una media del consumo eléctrico de 94.000 euros al mes a 74.000 en los que está ahora. 29.000 euros todos los meses en luz, siendo la factura mucho más cara ahora que hace 2 años, como todos los vecinos saben. Hemos intentado y estamos agilizando, y aquí está el señor secretario Padafé, los trámites en las licencias de apertura. De 194 expedientes que hemos terminado desde que yo soy alcalde, 194. 135 corresponde al año 2008, 2009 y 2010. Porque alguien que estaba gestionando este ayuntamiento tenía a montones de empresarios esperando a que se le dieran sus licencias de apertura. Y licencia de apertura que no llega significa menos ingresos para este ayuntamiento. Pues de los 194, 135 corresponden a esos años. Y evidentemente eso se le puede decir que es blanco o negro, pero eso es una falta de gestión importante que ha dañado los intereses de este pueblo. Hemos tenido que devolver fianzas
fianza a montones de empresarios, algunos familiares de concejales que están en este pleno, porque la corporación anterior no les devolvía la fianza ni del plan Proteja ni del plan E de Zapatero. Hemos tenido que hacer unos presupuestos ajustados a la realidad, porque estaban engordados los ingresos y reducidos los gastos, y terminamos todos los años con un déficit presupuestario de un montón de millones de euros. Se han puesto en marcha 2 auditorías para conocer realmente cuál es la situación de este ayuntamiento. Una, se publicaron los resultados aquí el pasado viernes y se hicieron públicas por todos los grupos políticos, y la otra llegará en breve. Pues estas medidas y otras muchas han sido las prioritarias que ha tenido que adoptar este equipo de gobierno para frenar la sangría que se nos iba en intereses, para intentar normalizar la situación del ayuntamiento a destajo, echándole muchísimas horas no solo el equipo de gobierno, sino también la parte técnica para evitar que el barco se hunda. Y como es lógico, ahora, además de evitar que el barco se hunda y que yo una vez más le vuelvo, y se lo he tendido muchas veces a todos los grupos políticos y agradezco los momentos en los que habéis cogido el testigo, hay que tirar todos juntos del carro. Pero evidentemente las consecuencias de las cosas que hayan sido ilegales o que hayan sido o que huelan mal, hay que ponerlas en manos de quien corresponda para que aclare si hay irregularidades o no. Pero si hay dinero por una guardería, se gasta el dinero, no está el dinero y no está la guardería, a mí eso por lo pronto me huele mal y eso lo tendrá que aclarar quien corresponda. Si hay un centro ecuestre, viene el dinero y no hay centro ecuestre ni está el dinero, a mí eso me huele mal, permítame que se lo diga. Y eso lo tendrá que aclarar quien corresponda. Y yo desde luego ni soy juez ni soy fiscal, pero lo tendrá que aclarar quien corresponda, porque además los cargos públicos tenemos la obligación de poner en conocimiento de los órganos judiciales aquellas irregularidades de las que tengamos conocimiento. Y desde luego, mientras yo sea alcalde, yo espero encontrar en ese sentido el respaldo de todos los grupos políticos, debemos de hacerlo por el bien de nuestro pueblo. Por lo tanto, yo veo bien la propuesta que formula el Grupo Popular, le haría una adición al punto 4, porque entendemos que la ayuda tiene que venir tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de la Nación, porque a ambas administraciones le debemos mucho dinero. Es cierto que al Gobierno de la Nación las cantidades que se le adeudan no son por subvenciones que han venido y se han desviado a otros fondos, son por deudas con la Seguridad Social, con la Hacienda y también por justificaciones parciales de las obras del PER. Pero es importante. Yo le haría a usted una propuesta, y es que en el punto, que añade un punto 4 y se adelante o se eche hacia atrás el punto 5, diciendo que este pleno acuerde, de conformidad con lo previsto en el punto anterior, solicitar también al presidente del Gobierno de la Nación, al Consejo de Ministros y a la ministra de Empleo, que es la que gestiona la Tesorería de la Seguridad Social, lo mismo que establecemos en el otro párrafo, la suspensión durante un plazo de 24 meses del reintegro de las cantidades que tengamos que devolver por subvenciones o fraccionamiento de ámbito estatal, así como la ampliación del plazo para devolver la deuda con la Seguridad Social y Hacienda. Nosotros entendemos que eso es razonable. Yo personalmente entiendo que una moratoria de 24 meses va a ser difícil que nos la aprueben, pero por intentarlo no pasa nada, y sobre todo, si es posible, porque además se están barajando posibilidades ya con otros ayuntamientos. Saben ustedes que la Junta de Andalucía le ha mandado una carta al ministro Montoro poniendo en conocimiento la situación gravísima de 4 ayuntamientos, La Línea, Jerez, Barbate y Los Palacios, pidiéndole una solución excepcional, porque lo de este pueblo no tiene nombre, esto es excepcional. Y por tanto hay que intentar buscar una flexibilización en mayor número de años de las cantidades que hay que devolver, porque lo que estamos pagando ahora mismo y lo que se nos viene encima, como no nos den más plazo en un mayor número de años, esto es una situación muy complicada para tomársela muy en serio, más allá de las diferencias políticas que tengamos cada uno. Pero este ayuntamiento se encuentra en una situación muy crítica. Y debemos ser conscientes todos los grupos políticos de la gravedad extrema en la que se encuentra, y que hoy hemos podido pagar 2 nóminas, pero que por delante vienen más meses, y que o se actúa rápidamente por parte de estas administraciones. Nosotros como ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible como se está detallando, pero esta situación necesitamos de la implicación de otras administraciones, porque es a las que le tenemos que devolver dinero. Nosotros podemos recortar lo que queramos, podemos recortar en combustible, podemos mejorar la gestión en lo que sea, pero si no nos flexibilizan las cantidades enormes que tenemos que devolver, tenemos un panorama muy complicado. Y yo en ese sentido le pediría que atienda la propuesta que le formula el Grupo de Izquierda y Progreso Izquierda Unida de adherir un 4º punto en ese sentido a su moción. Nada más, tiene usted la palabra en su segundo turno. Muy bien, muchas gracias.
Quiero empezar diciendo que me reafirmo total y absolutamente en mi calificativo, que además no es la primera vez que lo hago y que volveré a hacerlo, porque estoy convencido de ello, de que a partir del 22 de mayo del 2011 terminó el régimen socialista. No confunde usted una dictadura con un régimen, ¿eh? Usted formó parte activa del régimen socialista de Antonio Maestre. Usted formó parte activa de ese régimen. Usted era portavoz del Partido Socialista y usted, junto con sus compañeros, rechazaban mociones tras mociones de los grupos de la oposición. No dejaban debatir ni una. Luego, por lo tanto, usted es un ejemplo, precisamente, no de espíritu democrático ese que intenta abanderar ahora. En cuanto al tema de la herencia recibida, dice usted también, claro, es muy fácil decir, yo llego después de un año y medio, año y pico, me incorporo como concejal, a mí ya no me mancha lo que hubo, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no? ¿De qué herencia recibida? ¿Pero en qué situación estamos? Si estamos en una situación de colapso económico, de ruina económica, ¿cómo puede decir usted, vamos a dejar ya la herencia recibida? Pero si esa herencia recibida nos va a condicionar, nos está condicionando en el momento presente y nos va a condicionar durante muchos años, ¿cómo se atreve usted a decir políticamente que dejemos ya la herencia recibida? Si esa herencia recibida, desgraciadamente, nos está marcando y nos va a seguir marcando. Mire, la situación de colapso económico, se lo decía anteriormente en palabras del impago de nómina, y ahora lo hago extensivo al colapso económico de nuestro ayuntamiento, es, lógicamente, del PSOE de los Palacios, del exalcalde Antonio Maestre y secretario general de su partido, de la ex primera teniente de alcalde, Rosario Gavira, y secretaria de organización. Y le digo lo mismo que hace una semana, y de usted también, porque usted fue portavoz del Partido Socialista, usted fue anteriormente a ser portavoz, si no me equivoco, delegada de festejo, usted fue presidenta de la Comisión Especial de Cuentas, usted fue delegada de Hacienda durante varios años, usted fue portavoz del grupo del PSOE y además es usted vicesecretaria actual del PSOE. Tiene a su derecha y a su izquierda a Antonio Maestre y a Rosario Gavira. Ellos le podrán decir perfectamente dónde están esos dineros de la Junta de Andalucía. ¿Cómo dice usted probablemente se destinaría? ¿Cómo que probablemente se destinaría? Pregúntele usted o no le ha preguntado todavía. ¿No ha tenido usted, utilizando su misma palabra, la desfachatez política, porque lo ha utilizado usted, de preguntarle a derecha y a izquierda, a Antonio Maestre y a Rosario Gavira, qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero que ahora debemos devolver? ¿Cómo que probablemente se empleó? ¿Probablemente qué? ¿De qué estamos hablando? Las obligaciones pendientes de pago de nuestro ayuntamiento, como he dicho anteriormente, superan los cerca de 7.000 millones de las antiguas pesetas. Pero es que vamos a tener que pagar más. En la hoja informativa a la que hacía referencia anteriormente, resulta que por cantidades pendientes de pago por los fraccionamientos aprobados, a los que me refería anteriormente, hablamos de 4.700.000 euros. Por reintegro y pagos pendientes de normalizar, hablamos de más de 7 millones de euros. Por la cantidad pendiente del préstamo del plan de pago a proveedores, 28.800.000 euros. Por cantidades pendientes de pago de préstamos bancarios firmados por la anterior corporación, 11.800.000 euros. Es decir, hablamos de 52 millones de euros, pero es que todavía hay más. Las facturas de los cajones, las facturas que se metían en los cajones, que no se contabilizaban, están pendientes de contabilizar cerca de 1 millón de euros, de 950.000 euros. Facturas que no contaban absolutamente para nada, ni con decreto de adjudicación, ni con presupuesto aceptado, ni con consignación presupuestaria. Un auténtico disparate. Las palabras que se utilizaron en este pleno la semana pasada respecto a IDELPA son aplicables prácticamente de forma literal a lo que ha sucedido en este ayuntamiento durante la época del régimen socialista. Hablamos de cerca de 9.000 millones de las antiguas pesetas, cerca de 54 millones de euros. Mire, he escuchado a muchos trabajadores de este ayuntamiento. Usted se erige en bandera. Los trabajadores no han venido por esto. Los trabajadores propusieron esto. Bueno, mire usted, a usted algunos trabajadores le habrán propuesto o algunos representantes sindicales le habrán dicho o usted habrá comentado con unos o con otros, pero por favor tenga usted la humildad de no erigirse en bandera de nadie y menos de los trabajadores cuando debido a la gestión de su grupo del Partido Socialista están los trabajadores en la situación que están. Absténgase usted políticamente de erigirse en bandera de nada. Ni es usted nadie para erigirse en bandera de espíritu democrático, como le acabo de decir, ni tampoco para erigirse en bandera de los trabajadores.
yo he hablado con algunos trabajadores y es verdad que algunos trabajadores dicen, mire usted, yo lo que quiero es cobrar y me da lo mismo lo que pasó o lo que no pasó, eso ya se hablará. Eso dicen algunos trabajadores. Y sabe usted, y usted me lo reafirma, y sabe usted lo que yo le digo, yo estoy de acuerdo en lo primero y es comprensible. Y es comprensible que esos trabajadores quieran cobrar, está en su pleno derecho. Pero mire usted, yo no estoy de acuerdo con lo segundo. Porque yo soy, y mi grupo, concejales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, que defiende no a 400 trabajadores, lo mismo que usted, sino a más de 38.000 vecinos de Los Palacios y Villafranca. Y aquí hay mucho que aclarar. Aquí hay mucho que aclarar, porque precisamente de esa aclaración dependerá en gran parte que los trabajadores vean regularizada su situación en cuanto al pago de nómina. Mire, el esclarecimiento de qué pasó con esas subvenciones debería haberse realizado con pago de nómina y sin pago de nómina, con impago de nómina o sin impago de nómina, porque esa es la obligación de todos. Y es verdad que eso debería haberse hecho ya hace mucho tiempo. Incluso en los medios de comunicación salía en agosto que el alcalde comunicaba que en septiembre pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Si no se ha hecho hasta este momento, y me refiero a estos hechos, concretamente se hablaba del tema de una guardería, pues si eso no se ha hecho hasta ahora, ahora es el momento de hacerlo. También el alcalde hablaba en aquella nota de connivencia de la Junta de Andalucía durante aquel tiempo. Y esto no es un zumba-zumba, esto es los hechos tal cual. Es que la inmensa mayoría de las subvenciones, por no decir casi todas, han venido de la Junta de Andalucía. Luego, si este partido pide que se suspenda el reintegro de las subvenciones, pues tendremos que pedirlo a la Junta de Andalucía. En cuanto a que hubo connivencia, pues será más o menos interpretable, pero lo cierto es que el alcalde lo decía en su momento y en esa nota pública, y nosotros lo reafirmamos y lo ratificamos. No es normal que se concedieran subvenciones y si siguieran concediendo más subvenciones, aunque no se justificaran las anteriores. No es normal que durante muchos años no se exigiera la devolución de esas subvenciones o se fuera muy amable en la devolución de esas subvenciones y nada más cambiar el equipo de gobierno se sea muy exigente en la devolución de esas subvenciones. Es que clama al cielo. Bien, ¿que esto puede ser un brindis al sol? Ya lo veremos. De momento vamos a adoptar esa postura. Vamos entre todos a pedir que se pongan los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y que la Fiscalía Anticorrupción decida si hay tema penal o no hay tema penal. Pero en todo caso, mientras se decide si hubo o no delito, pues que nos den la oportunidad de no pagar eso. No es una condonación. Condonar es perdonar algo, no pagarla. No, no se está diciendo eso. No somos tan irresponsables como eso. Ojalá, por el bien de Los Palacios de Villafranca. No, se trata de suspender, aplazar una moratoria durante 2 años para ver si mientras tanto se esclarece qué ocurrió con esto. Y se nos decía, bueno, ¿y qué otras medidas adopta o propone usted? Pues mire, en el punto 4 de la moción, de la propuesta, se decía cuántas otras medidas, instar al alcalde para cuántas otras medidas se puedan adoptar, tal y tal, para solucionar esta situación. Porque se trataba y se trata de que sea una moción abierta a todos, no una moción cerrada con una serie de posibles soluciones, una moción abierta, flexible, cuantas más mejor, pero si este es un problema que nos atañe a todos y lo que hay que hacer es solucionar el problema de los trabajadores y si es posible esclarecer por qué estamos arruinados, también, pues claro que sí, yo creo que eso es una cosa que es loable, faltaría más. Pues bien, otras medidas. La flexibilización en los pagos de la Seguridad Social y Hacienda. Curiosamente, el alcalde acaba de manifestar que se le pida un fraccionamiento o un aplazamiento. Pues claro, que estamos totalmente de acuerdo, que no es zumba-zumba a la Junta de Andalucía. A quien sea, se le pide al Gobierno de la Nación. Yo creo que en ese sentido, desde el Partido Popular, estamos siendo bastante coherentes y cuando hay que criticar a nuestro propio partido porque no nos gusta algo, usted lo comprobó ayer, pues lo criticamos. ¿Que hay que pedirlo al Gobierno de la Nación? Se le pide al Gobierno de la Nación y a Asunción Corda, a quien haga falta. Pero si aquí de lo que se trata de luchar por los vecinos de Los Palacios y Villafranca. Por cierto, es lamentable que el dinero que se le retenía a los trabajadores de este ayuntamiento, señora portavoz que abandera a los trabajadores, el dinero que se le retenía
a los trabajadores de este ayuntamiento de sus nóminas para pagar a la Seguridad Social y para pagar Hacienda, no se ingresaba en la Seguridad Social y en Hacienda. ¿A qué se destinaba ese dinero? Probablemente ¿a qué? Ustedes que tienen la bandera de los trabajadores, ¿a qué se destinaba ese dinero? Después, se hablaba por la portavoz del Partido Socialista del tema, creo que es del tema de los reparos y todo lo demás, es decir, el tema de la priorización de los pagos. Mire usted, yo estoy de acuerdo en que hay que priorizar los pagos. El artículo 187 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece una prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Estoy conforme, pero hasta un punto. Es decir, aunque a mí me digan, se lo digo abiertamente, y es un tema que usted ha sacado, aunque a mí me digan los trabajadores, no, mire usted, yo quiero que los reparos estrictamente conforme a la ley, yo le diré a usted, mire usted, hasta cierto punto, porque este ayuntamiento no puede quedar colapsado por el cumplimiento a rajatabla del tema de la prioridad de los pagos. No lo querrían ni los propios trabajadores. Y a continuación, cuando tenga un poco más de tiempo, seguiré hablando de otras propuestas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Popular, estoy completamente de acuerdo con su segunda intervención. Es más, suscribo palabra a palabra, punto a punto, coma a coma, lo que acaba usted de pronunciar en su segunda intervención. Pues eso precisamente es lo que pretendía este grupo municipal cuando le decía al principio que no se trata de darle solo a la Junta de Andalucía, ¿vale? Que si hay que darle a alguien, se le dé al que hay que darle. Da lo mismo. Efectivamente, suscribo paso a paso lo que ha dicho. Efectivamente, ya hemos apuntado a quién es el culpable entre comillas, porque todavía efectivamente la justicia no ha determinado quién es, pero sí que es verdad que hay hechos probados, de que hay cosas que se hicieron de una forma, como por ejemplo decíamos el otro día, que frente a un notario o a través de un documento público, un notario da fe de que se le han entregado 180.000 euros a Idelpa, y esta Idelpa, estos 180.000 euros, no aparecen en la contabilidad de Idelpa. Efectivamente, estos son unos hechos contrastados. O sea, que ha dicho el notario que eso es así, que lo ha puesto en un documento público, que no nos hemos inventado nada. ¿Que eso es un delito? Pues no lo sé, porque eso lo tendrá que decidir la Fiscalía en este caso y después los jueces, ¿no? La justicia. Es verdad, suscribo paso a paso lo que usted ha dicho. Yo le pediría que es que hemos obviado el documento que han presentado los trabajadores de este ayuntamiento y que han trasladado a todos los grupos municipales, entre ellos el suyo. Y le leo literalmente lo que dice. Dice que se presente una moción conjunta en el próximo pleno para que no se realicen más pagos que tengan algún reparo por parte de la interventora y el tesorero municipal, en este caso los reparos, como todos sabemos, solo lo hace la interventora, excepto el pago de las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento de los palacios y el pago de las ayudas sociales de los palacios y Villafranca. Entonces yo le pediría que lo incluya también usted, porque efectivamente estamos hablando de nóminas, estamos hablando de trabajadores municipales y hay un escrito firmado por todos los sindicatos, todos los portavoces de los trabajadores del... ¿Cómo, perdón? Bueno, hay un documento firmado por la mayoría de los sindicatos de este ayuntamiento, como usted sabe, y trasladado a todos los grupos políticos, entre ellos el suyo y el mío. Por lo tanto, yo le pediría que lo incluyera. Y le digo esto porque, efectivamente, cuando usted dice cuantas otras medidas sean necesarias, mire, bien, también tendremos que dar alguna solución a nivel local. Yo le propongo a esta alcaldía, en la medida de lo posible, crear una, no sé si llamarlo una bolsa o una... O atender en este caso a aquellos trabajadores municipales, que usted lo sabe igual que yo, que lo están pasando verdaderamente mal. Yo sé que todos los trabajadores municipales lo están pasando muy mal porque no se ha pagado ni una paga en su día, hay mucho, se le debe mucho a los bancos, efectivamente, me refiero a los trabajadores, hay muchas necesidades dentro de la familia, pero hay trabajadores de este ayuntamiento que verdaderamente lo están pasando muy, muy mal.
Entonces yo pediría que si no se puede pagar en un mes las nóminas de todos los trabajadores, pues sí que se atendiera en la medida de lo posible a estas personas que están sufriendo una verdadera catástrofe en sus casas, debido a que nosotros, como ayuntamiento, evidentemente por todos los motivos que todos sabemos, y que suscribo paso a paso lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular en este caso, que no pueden pagar las hipotecas, que no pueden ni siquiera darle de comer a su familia. Por lo tanto, yo pediría, hombre, estamos pidiendo a las administraciones supramunicipales que en este caso nos ayuden, nosotros también en este caso echarle una mano a esos trabajadores que son menos pudientes, ¿sí? para que nos entendamos. Bien, yo creo que efectivamente nos vamos a encontrar en llevar a la Fiscalía de forma urgente la puesta en conocimiento a la Fiscalía Anticorrupción todos los expedientes de todas las subvenciones y de todos los desvíos, en este caso, que ha habido de dinero de este ayuntamiento hacia otras partidas que verdaderamente no han llegado al fin y vamos a tener ahora que devolver ese dinero, o que no se han justificado, subvenciones que no se han justificado y que efectivamente ahora nos piden que devolvamos el dinero. Eso hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Igualmente, bueno, ponerlo en conocimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Consejo de la Consejería de Economía y Hacienda, pues sí, si vamos a pedirle un aplazamiento en esa devolución de 2 años, como usted dice, tanto a la Junta, tanto a Hacienda, a la Seguridad Social, incluso si hay algún tipo de requerimiento por parte del Gobierno de la Nación, ahí también nos vamos a encontrar, estamos en ello, ahí sí nos vamos a encontrar. Y por supuesto, indicarle al alcalde que de forma urgente proceda a adoptar cuantas otras medidas. Ya desde mi grupo le he puesto algunas que seguramente se puedan acometer. Yo, en ese sentido, le digo que nosotros vamos a votar a favor de la moción que ha presentado usted, porque no cabe otra cosa, indicándole que si se puede proceder a incluir lo que los trabajadores piden, pues todos contentos. Yo nada más y muchas gracias. Mi segundo intervención. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Mire usted, portavoz del Partido Popular, Antonio Bejarano, en la intervención que usted ha tenido, en su segunda intervención, de casi 12 minutos, 2 minutos ha dedicado usted a hablar de la solución que supuestamente usted daría al pago de las nóminas de los trabajadores. El resto del tiempo vuelve a hacer meter el dedo en el ojo al Partido Socialista, acusándolo supuestamente de presuntas irregularidades, Fiscalía Anticorrupción, titulares de prensa. Titulares de prensa, Antonio. Si la moción que traíais hoy tenía de verdad el espíritu de ayudar a los trabajadores, ¿por qué no habláis de la situación de los trabajadores? Esta es una moción totalmente partidista, que has utilizado una vez más, para hacer de meter el dedo en el ojo, que no somos equipo de gobierno, Antonio, que desgraciadamente ya no somos equipo de gobierno, que no tiene por qué seguir fiscalizando, pero es que, ¿cómo que no? Es que la culpa es de vosotros, es que... ¿Usted iba a presentar una moción para proponer acciones que beneficiaran a los trabajadores y que pudieran regularizar su situación económica? No dediques casi 10 minutos a hablar de nuevo de la herencia recibida y de qué malo era el Partido Socialista y de que usted, porque me estoy percatando en los últimos plenos que está usted personalizando de una forma muy especial en esta portavoz. No sé qué miedo tiene usted, Antonio. No sé qué miedo tiene usted. Recordándome los cargos que he tenido, de dónde vengo, efectivamente. Yo soy consciente en cada uno de los momentos en los que he trabajado por este ayuntamiento, por la provincia y por la Junta cuando me ha tocado, de lo que he hecho. He sido consciente en todo momento. Y responsable de ello. No hace falta que usted me recuerde dónde he estado. Mire, habla el alcalde de que la situación actual obedece, lógicamente, a un momento de crisis económica importante en nuestro ayuntamiento. Él todo lo achaca a la gestión anterior,
a la gestión anterior, pero hay que dar datos también, hay que dar datos objetivos para que se valoren gestiones. Habla de la herencia recibida en cuanto al débito que dejó el equipo de gobierno anterior. Una deuda de 22 millones de euros, cierto. 22 millones de euros en 20 años de gobierno. Este equipo de gobierno debe solo 1 millón de euros de la basura. En año y medio debe solo 1 millón de euros de la basura, cuando recordemos que el contador se le puso a cero, con el decreto de pago por veedores. Pido, por favor, simplemente el mismo respeto que yo tengo cuando habla cualquier grupo. Entonces, ahí se puede hacer una comparativa y ver. Habla, que lo habéis repetido también hasta la saciedad, es que claro, cuando iba a acercarse el momento de las elecciones, llenasteis la avenida de Utrera de trabajadores, como que a última hora os gastasteis un montón de dinero en contratar a gente. Eran trabajadores del PEUM, demostrable, del PEUM. Plan de emergencia y de urgencia municipal de la Diputación. Las cosas hay que explicarlas. Se habla del centro ecuestre, que habrá que hablar un día también del centro ecuestre, que el fondo de reptiles, que 900.000 euros, otra vez se deja en el aire. ¿Quién se ha llevado los 900.000 euros? ¿Es que aquí, y apelo en este momento a la interventora, había facturas para justificar los 900.000 euros? ¿Sí o no? ¿Sí o no había facturas para justificar los 900.000 euros? Hombre, no dejemos las cosas en el aire, porque cuando yo hablo con datos. Señora Ayala, disculpe demostrables. Yo le agradecería al público que mantengamos el orden y dejemos hablar los distintos portavoces, independientemente de las opiniones que nos merezca cada uno, lo que digamos los distintos portavoces. El pleno va a transcurrir con normalidad y yo lo voy a garantizar de una forma o de otra. Así que yo os pediría que para que todo transcurra con normalidad no interrumpamos a nadie de los que estén hablando. Tiene usted la palabra y le pido disculpas por la interrupción. Le honra de nuevo su postura frente a aquellos que no dejan que nos expresemos democrática y libremente, es lo único que pedimos. Y mire, Antonio, yo no me erijo en portavoz de nadie, ni de trabajadores, ni de nadie. Yo estoy contando o describiendo la experiencia que yo he vivido con los enlaces sindicales en los últimos días. ¿De acuerdo? El compañero que vino a nuestro grupo a plantearnos la propuesta que a los trabajadores le hubiera gustado que se hubiera debatido en este pleno y que no se ha visto, pero yo no me erijo en portavoz de nadie. Y estamos hablando de que este pleno era para dar soluciones a los trabajadores. ¿Vamos a hablar de los trabajadores? ¿Queremos hablar de verdad de los trabajadores? ¿Hablamos de las personas que se han despedido por parte de este equipo de gobierno de manera totalmente arbitraria? ¿Los últimos hoy a las 2:30 del mediodía? A las 2:30 del mediodía hoy se han seguido despidiendo gente. Con la arbitrariedad de no saber dar ni siquiera una explicación a esa persona de por qué se le echa a la calle. Pero claro, la gente sí postula, los trabajadores sí postulan. ¿Será porque yo en las últimas manifestaciones o reivindicaciones que han hecho mis compañeros he estado en la manifestación? ¿Será por eso? Porque ¿por qué compañeras o compañeros que llevan menos años que yo sí continúan trabajando y yo no? ¿Será porque tengo el estigma del Partido Socialista? Porque aquí los trabajadores de este ayuntamiento trabajan con miedo, y hay que decirlo, con miedo. Anécdotas miles. Hasta coger a un empleado público y preguntarle, ¿eras tú el que esta noche estaba pintando? Y eso puedo traer yo el testimonio aquí. ¿Está dispuesto esa persona a venir aquí a contarlo? Entonces, por favor, ¿se habla aquí de régimen, de dictadura? ¿Es que aquí no puede pensar libremente alguien y postularse en la ideología política que le dé la gana? Que le dé la gana. Pues desgraciadamente, aquellos compañeros y compañeras que a día de hoy no son funcionarios, trabajan con miedo en este ayuntamiento. Con miedo. Porque se sienten amenazados. Y ya digo, anécdotas han llegado a este grupo municipal, muchas anécdotas. 20 minutos para desayunar, 20 minutos contados para desayunar. No es que tardo 5 minutos más o tardo 10 minutos más. Pero ¿con qué moral se le exige a un trabajador que lleva 4 meses sin cobrar nómina y que por una circunstancia personal llega 10 minutos o 20 minutos más tarde? Que también había anécdotas en un poblado en concreto. ¿A qué hora llegas con el dumpe y no sé cuánto y cuestionando, no, tú has estado 1 hora desayunando, yo 20 minutos? Pero ¿hasta qué punto hemos llegado? Los trabajadores a día de hoy están demostrando responsabilidad porque sin cobrar vienen a trabajar, porque son responsables y son buenos profesionales. Pero aquí hay miedo. Y aquí hay trabajadores que nos han trasladado sus momentos en los que ellos se han sentido amenazados. Y así nos lo han hecho llegar
a este grupo. Entonces estamos hablando de que queremos velar de verdad por los trabajadores. Se siguen despidiendo en este ayuntamiento a trabajadores. No ya los que están en la calle esperando sus indemnizaciones. Despidos improcedentes. Estamos hablando de ilegalidades. Despidos improcedentes. ¿De acuerdo? Pero hablamos de los reparos y yo soy la primera, Antonio, la primera, que no votaría nunca una iniciativa que paralizara este ayuntamiento. Porque a mí tanto me preocupan los 400 trabajadores. Habrá que sumar y cuantificar cuánto. Aquí, cierto, muchas ayudas sociales, muchos gastos indispensables, pero otros muchos que yo he estado valorando uno a uno, cada cantidad que aquí se sacaba, que era totalmente prescindible. Totalmente prescindible. Y a lo mejor con eso se pudiera haber aliviado la situación de una sola familia trabajadora de este ayuntamiento que lo está pasando mal. Entonces, vamos a dejarnos ya de verdad de demagogia y si queremos abogar por la defensa de los trabajadores, vamos a hacerlo de verdad con acciones reales. Con acciones reales y no solo con palabras. Este grupo va a votar abstención. Y lo va a hacer, ¿por qué? Porque, Antonio, estando de acuerdo, por ejemplo, en el punto de que apelemos a cualquier administración, me da igual Junta de Andalucía, me da igual Gobierno Central, para que nos puedan fraccionar los pagos o hacer una demora en los mismos, cualquiera de esas soluciones vendría bien al ayuntamiento y sobre todo mejor a los trabajadores. Pero que hayas utilizado la excusa del problema que tienen a día de hoy los trabajadores para crear una moción, para de nuevo hablar del débito de las presuntas irregularidades de Fiscalía Anticorrupción, titulares de prensa que es lo que vende, así corre el reloj, pasan los 2 años y yo me presento a las elecciones no sobre lo que he propuesto a la ciudadanía, sino sobre que yo no sé si soy bueno o malo, pero esta gente era peor. No me parece una manera de hacer política ni ética, ni moral, ni desde luego justa para los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Ha echado usted exactamente 1 minuto más que el portavoz del PP, al que usted decía que yo estaba dejando tardar más de la cuenta. Decía la portavoz del Grupo Socialista, que ya viene además 2 o 3 plenos haciéndolo, que el Partido Socialista ha dejado la mayor cantidad de infraestructuras que se han hecho en la historia en este pueblo. Pero todas impagadas. No se olvide usted que ayuntamientos como el de Utrera, por ejemplo, con 50.000 habitantes, ha pedido un préstamo para pagar a los proveedores de 4 millones de euros, con 50.000 habitantes. El de Sevilla, que tiene casi 800.000 habitantes, ha pedido un préstamo para pagar las deudas a los proveedores de 53 millones de euros. Y Los Palacios, que tiene 38.000 habitantes, ha tenido que pedir 21,5 millones de euros para pagar a los proveedores. Con 38.000 habitantes, 21,5 millones. Y Sevilla, con 800.000, 53. Imagínese usted la roncha que ha dejado aquí el Partido Socialista. Pero además, con las cuentas que hace usted, no me extraña que hayan dejado el ayuntamiento como lo han dejado, porque en su etapa de delegado de Hacienda, como sumara usted, como suma, me parece a mí que no es de extrañar la trampa que hay. Dice usted que el Partido Socialista ha dejado 22 millones de euros de deuda en este ayuntamiento. Hombre, por favor, si hay un certificado de la señora interventora que dice que nada más a los proveedores le debíamos 21,5, pero que con el préstamo que hemos tenido que pedir para pagar las trampas que dejaron ustedes, en vez de 21 ahora le debemos 30. A los proveedores solamente de las deudas del Partido Socialista. Pero es que a los bancos les debemos 11 millones de euros, tenemos pendientes de pagar. Pero es que hay otros 11 millones de euros pendientes de devolver de subvenciones que les llegaron a ustedes, que ustedes se fundieron y que ahora tenemos que pagar nosotros. Hombre, 20 millones de euros. Y en IDERPA, 23 millones de euros en concurso de acreedores. Reventadita han dejado ustedes IDERPA. Reventadita. Ustedes. Nadie más. Nadie más. Por lo tanto, hombre, no confunda usted y no utilice los datos de una manera manipuladora con respecto a la deuda de la basura. Por favor. Si nosotros le debemos 1 millón de euros a la empresa de la basura es porque durante enero, febrero, marzo, abril de este año nosotros estuvimos pagando deuda pasada de ustedes. La otra se la ha pagado toda con el plan de pago de proveedores. Y nosotros en 1 año y medio le hemos pagado como ustedes en 7 o 8 a la empresa de la basura. Lo que pasa que las trampas vuestras y las operaciones vuestras con la empresa de la basura nos han dejado camiones chatarra, nos han dejado contenedores amarillos reventados que de 300 y pico hay 98, nos han dejado 200 contenedores verdes menos de los que hacen falta, no nos han dejado barredores en el pueblo y nos habéis dejado una auténtica ruina en la empresa de la basura. Cuando habla usted de infraestructura, hombre, por favor,
¿Pero de qué infraestructura habla? Si decía el señor Maestre, no hay un metro de suelo en los palacios que no lleve la marca del PSOE. Y casualmente está usted sentado en un sillón que no lo hizo el Partido Socialista. Este ayuntamiento no lo hizo usted, pero se lo encontraron ustedes pagado. Mire usted por dónde. Pero es que nosotros ahora nos encontramos infraestructura como el Parque de los Hermanamientos, Parque Norte para los amigos. El Parque de los Hermanamientos no he pagado ni un céntimo, 1.500.000 euros. Así hago parque yo también, claro, si no los pago. La segunda biblioteca que lleva parada 3 o 4 años allí en la zona de la Nana. Tenemos que devolver más de 200.000 euros que le llegaron a ustedes en subvenciones, se las fundieron y si lo hubieran gastado, hoy tendríamos la biblioteca terminada y además no estaríamos devolviendo dinero que todavía no están llegando requerimientos. Si quiere hablamos de la piscina de Chapatales, que está abandonada muerta a risa desde un año antes de las elecciones. Se la hundió hasta el hormigón del suelo se la ha caído. Pagaste la subvención de la piscina de Chapatales y nos ha requerido nosotros la Junta de Andalucía que devolvamos el $500.000 de euros que se gastaron ustedes, más los intereses. Si quiere hablamos de las palmeras, que todavía en el plan de proveedor ha cobrado el hombre de las palmeras las que pusieron ustedes por la avenida. O si quiere hablamos también del asfalto del segundo centro de salud, que todavía, me acuerdo cuando me dijo el hombre de la empresa, una empresa de Utrera, me llamaron por teléfono, que viene la consejera a inaugurar centro de salud, échame alquitrán. Y todavía está el hombre esperando el contrato y que hubiera dinero en los presupuestos. ¿Y usted sabe lo que pasa ahora? Que ahora este pleno tiene que reconocer de manera extraordinaria los 200 y pico mil de euros que se le deben a esa empresa, porque ustedes, que no quieren que se hable de la herencia de su gestión, pero nosotros tenemos que pagar las trampas, tenemos que pagar los intereses, tenemos que sufrir el no poder pagar las nóminas, tenemos que sufrir el no poder pagar los préstamos, pero ustedes no quieren que hablemos de la herencia. Ustedes lo que quieren es que digan que el culpable es la nueva corporación de todas las trampas que hay aquí. Por aquí, señora Ayala, por aquí. Hombre, por favor. Pero es que, como decía Super Ratón, no se vaya todavía, que aún hay más. Habla usted con mucha alegría de las personas que se despidieron a la llegada al gobierno de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, señora Ayala. Hombre, es que esto clama al cielo, es que esto es para tirar cohetes, pero en los 4 vientos. Hombre, yo entré de alcalde el sábado 11 de junio. Primer día de trabajo como alcalde, lunes 13 de junio. El sábado 30 de junio vencían casi 300 contratos temporales. Casi 300. Pregúntenle ustedes a la señora interventora cuál era la nómina que había que pagar de esos contratos. Pero yo no contraté a ni una de esas personas. A ni una. No contraté a ni una. Porque no me dio tiempo. Yo no le he hecho ni un solo contrato a esas personas. Y aquí está la sentencia del juzgado de un familiar de una concejal que fue delegado de urbanismo aquí. Y el juzgado dice que durante los años 90 y tantos y 80 y tantos hubo cesión ilegal de trabajadores por parte del gobierno del Partido Socialista, concatenación de contratos fraudulentos que se hacían mes a mes para tener atemorizado a la gente. Usted va a hablar de mí en este ayuntamiento, por favor. Si le hacíais los contratos cada 2 meses para tener asustados a todos los trabajadores de este ayuntamiento, que como no venga a pegar carteles, verá la próxima renovación. Que como no venga a las asambleas, si tenéis uno apuntando en la puerta de las asambleas, ves quién iba a la asamblea de ustedes. Hombre, por favor, usted va a hablar aquí de miedo. Si nosotros no le hemos pedido el carnet político a ningún trabajador de este ayuntamiento, ni a nadie que ha entrado, y eso lo sabe todo el pueblo, o vamos a contar mentiras aquí, por favor. Madre mía. Que usted hable de mí, si es que está la sentencia, una detrás de otra, dicen, concatenación irregular de contratos durante los años 90 y tanto, 2000. ¿Quién gobernaba aquí? ¿Quién ha gobernado aquí durante todos esos años? Si nosotros lo que hicimos es, el 30 de junio no había dinero para pagar las nóminas, había 300 trabajadores y tuvimos que tomar una decisión dura desde nuestro punto de vista. A nadie le agrada tener que decirle a un trabajador, pero si no podemos pagar, ¿lo que hacemos? Seguimos haciendo lo que había hecho ustedes, arruinar un pueblo entero para los próximos años. Usted va a hablar aquí de trabajadores a los que hay. Además no diga usted que no se le ha pagado indemnización. Se han pagado un montón de dinero en salario de tramitación a un montón de trabajadores. Y tenemos un diálogo permanente con ellos. Y algunos nos dicen, demasiado estáis haciendo, como han dejado el ayuntamiento. ¿Por qué no le sacaron ustedes las plazas como se las sacaban a algunos amiguetes de ustedes? ¿Por qué no le sacaron ustedes a esos hombres las plazas? Y lo hicieron fijo. Ahora nos va a echar las culpas de no haber hecho a esos hombres fijos, porque a quien le da a usted la gana, bien que lo hacíais fijo. Bien que lo hacíais fijo y sacaban un 9 o un 10 en los exámenes. Hombre, por favor, no me venga usted a mí con... Y luego,
algunos grupos han hecho mención al documento que han presentado los representantes de los trabajadores y que la misma noche que a mí me lo entregaron, yo se lo dije a quien me lo entregó, este documento es ilegal. Pero es ilegal por una cosa, porque la ley dice que primero hay que pagar las deudas a los bancos. Y mientras no paguemos las trampas que ustedes dejaron, que no queréis que se hable de los préstamos, pero es que ustedes dejaron de pagar el préstamo con la Caixa, 5 millones de euros para inversiones. Así hago obras yo también, pido el préstamo al banco, hago la obra y ahora no devuelvo el dinero del préstamo al banco. ¿Y ustedes creen que el banco es tonto? ¿Ustedes creen que el banco le va a estar esperando a ustedes eternamente? Pues mientras no arreglemos los préstamos con la Caixa de 5 millones de euros y mientras no arreglemos los préstamos de Urbaser de 1.700.000 euros que nos han requerido ahora, va a tener que estar la señora interventora haciendo reparos. Y un reparo, señora Ayala, lo único que dice es que no se respeta el orden de pago que dice la ley. La ley dice, primero paga usted a los bancos, segundo paga usted las nóminas y luego paga usted... Y cada vez que compramos un lápiz o compramos un boli, si no se paga el banco, la señora interventora va a tener que seguir haciendo reparos. Esos son los 1.000 y pico que dice usted. ¿Y los que le quedan? ¿Y los que le quedan que hacer? Hasta que no podamos arreglar la situación con los bancos. ¿Ustedes creen que me voy a asustar? ¿Ustedes creen que yo me gasto el dinero en comilonas como se lo gastaban ustedes? Por favor. ¿Ustedes creen que nosotros nos gastamos el dinero en comilonas? Hombre. Y decía el señor, yo rogaría al público que haga el favor de mantener el orden y que se abstengan de hacer ruido. Ahora cuando lo han pedido ustedes, ¿no? Decía un portavoz que, hombre, que nosotros hacíamos lo mismo que el PSOE, pero gastando menos. Hombre, no, es que no es lo mismo. Por ejemplo, Expo Deporte está montado en el pabellón y al ayuntamiento no le ha costado un duro. Es más, hasta la empresa que la ha montado nos va a patrocinar la media maratón. Y como otras muchas cosas. Le voy a poner un simple dato porque además hoy se van a iluminar, mañana lo verán los vecinos, las luces de Navidad. Para que nos hagamos una idea de cómo gestionaba el Partido Socialista, que no quiere que hablamos de la herencia. Pero que la empresa a la que se le contrataban las luces de Navidad ha tenido que cobrar del plan de pago a proveedores y ahora a nosotros nos toca pagar los intereses. En 3 años, el Partido Socialista se gastó en alquiler de luces de Navidad. Alquiler. No hay ni una mala bombilla guardada. Alquiler. 154.000 euros en alquiler de luces de Navidad. En 3 años. Y este gobierno, con muchísimo esfuerzo, en 2 años que llevamos se va a gastar 8.000 euros. 8.000 euros. Pero comprando luces que son para el pueblo y que para el año que viene no habrá que comprar. 154.000 euros en 3 años. Ni una bombilla ha quedado para este ayuntamiento. Y nosotros 8.000 euros en 2 años y las luces que se están viendo ahora por las avenidas son comprar para este pueblo para los restos. Hombre, esa es la diferencia. Porque también es verdad que no se puede paralizar un pueblo entero. O sea, que es que el pueblo no le podemos decir pague usted impuestos y no le prestamos ningún tipo de servicio. El pueblo también tiene derecho a que sus asociaciones también reciban sus subvenciones. O le decimos a la Cooperativa de las Nieves que no pague la guardería rural para los campos. O le decimos a Aura o a Disipa, que son entidades sin ánimo de lucro, que no le damos subvenciones. O le decimos a las bandas de música que están desarrollando una labor cultural para meter un montón de chiquillos por el mundo de la música, que no hay subvenciones. Lo que sí es verdad es que se han recortado las subvenciones de una manera enorme y estamos haciendo lo que podemos. Pero un pueblo no se puede paralizar entero y castigarlo por la mala gestión del Partido Socialista para los restos. ¿O qué hacemos? Ya no compramos más ni un latón de pintura, ya no se hace más nada en este pueblo porque el Partido Socialista nos haya dejado entrampados para los próximos 20 años. Tampoco sería justo con nuestro pueblo, con el pueblo de Los Palacios y Villafranca. Por eso hay que ser responsable. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Municipal del Partido Popular, que además me alegro que acepte también la adición que se le ha hecho de reclamarle al gobierno de la nación también que nos dé esa flexibilización, porque es importante. Hombre, y se dice aquí muy alegremente que unos culpables lo tendrá que decir el juez. Pues claro, culpable de posibles delitos o irregularidades, pero culpable políticamente no se le cae a usted de la etiqueta, por lo menos hasta el siglo que viene, políticamente hasta el siglo que viene. O cuando nosotros hablamos 21,5 millones de euros de trampa con los proveedores, ¿eso quién lo ha dejado? Impago a los bancos, ¿eso quién lo ha hecho? Subvenciones sin justificar, el centro ecuestre, la guardería, la nave de los bomberos, la jefatura de la policía, el techo de la Casa de la Cultura, y ahora tenemos que meterlo en los proyectos del PEN nosotros para arreglarlo. ¿Eso no es responsable políticamente el Partido Socialista o quién es? ¿Es el Partido Popular? ¿O es Izquierda y Progreso Izquierda Unida? ¿O es el Partido Andalucista? Eso lo diga un juez o no lo diga un juez o lo diga quien quiera. Ustedes son responsables de su gestión,
Pero vamos, mientras no termine el pueblo de los Palacios de Villafranca de pagar las trampas, los intereses y todo lo que nos ha venido fruto de vuestra mala gestión. Eso está más claro que el agua. Y se puede poner usted aquí como quiera, como quiere bailar la zamba ahí en medio. No, por favor. Y con respecto a la propuesta que formulaba el portavoz del Grupo Andalucista de atender a los trabajadores municipales, nosotros somos conscientes, lo hemos dicho públicamente y lo vamos a reiterar en todas las ocasiones que así corresponda. Nos solidarizamos con la plantilla municipal porque están haciendo un ejemplo de responsabilidad para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, unas circunstancias adversas. Pero también es verdad que se están facilitando todo lo que podemos anticipo. Se entienden situaciones excepcionales en las que el anticipo es un poco más grande por circunstancias que estén justificadas socialmente. Pero no solo los trabajadores municipales. A cientos de vecinos de los palacios que están en las mismas condiciones, que son trabajadores honrados, que han perdido sus puestos de trabajo, que están en paro, que llevan 4 años en desempleo y que llevan meses sin ingresar ni un céntimo en sus casas. No se nos olvide que aquí gobernamos y representamos a un pueblo entero de más de 38.000 habitantes, además de una plantilla. Pero el pueblo de los Palacios de Villafranca, muchísimos vecinos a los que se ayuda, también tienen derecho a que se haga un esfuerzo y a que se mantengan ayudas sociales, las que son el 80% de los reparos de los que habla la portavoz del Partido Socialista. Y reparos de eso, firmo todos los que hagan falta, todos los que hagan falta. Lo que yo no voy a hacer es coger dinero del PEI y desviarlo para otras cosas. Ni el dinero de otra subvención para otras cosas. Y se puede poner usted en cruz o puede hacer usted lo que crea conveniente. Por lo menos mientras yo sea alcalde. Porque yo no voy a castigar a este pueblo a tener que devolver dinero de las subvenciones del PER y encima tener que pagar los intereses. Porque se utilicen en otras cosas. Porque el dinero que viene del PER es el único que puede generar puestos de trabajo y que le da la oportunidad a cientos de oficiales que llevan años parados en este pueblo y a peones de nuestro pueblo. Y si nosotros no gastamos dinero del PER en lo que estamos castigando a esa parte del pueblo que es muy importante. Y desde luego yo no lo voy a consentir. Hagan los reparos que hagan porque entiendo que es simplemente una cuestión, como es lógico, de cumplir la legalidad porque establece una prelación de pago. Nada más y le manifiesto el voto a favor, como es lógico, del Grupo de Izquierda y Progreso Izquierda Unida con la adición que yo le he planteado y tiene usted la palabra para finalizar el punto. Muy bien, muchas gracias. Decir que aparte de las propuestas, acababa mi segundo turno diciendo que aparte de las propuestas que hacía, había otras propuestas por parte del Partido Popular. Justamente antes de acabar hablaba de lo que planteaba el portavoz del Partido Andalucista, que era el tema de los pagos o la prioridad en los pagos que habían planteado los trabajadores. Y quiero decirle, a mayor abundamiento de lo que ha dicho el alcalde acerca de dudas de legalidad, que también dijo la portavoz en su primer turno del Partido Socialista, que he comentado como una propuesta que debe hacerse efectivamente un control riguroso en el orden o en la prioridad de los pagos, cumpliendo la ley. Pero, que ese cumplimiento estricto de la ley, dije en mi turno correspondiente, no suponga la paralización de la actividad del ayuntamiento. Así se lo dije a algún representante sindical en la tarde de ayer. Por lo tanto, entendemos que por esas dudas de legalidad de la propuesta de los grupos, porque también se puede proponer en cualquier pleno, este es un pleno, mañana se puede plantear otro, hay un pleno ordinario dentro de un mes, se pudo haber planteado ayer como moción urgente, etcétera, etcétera, y este grupo se está dispuesto a debatir ese tema cuantas veces sea necesario. Un control riguroso en la ordenación de los pagos, pero que eso no suponga paralizar la actividad municipal de este pueblo. En cuanto a otras propuestas, pues mire, tenía aquí la exigencia a la Junta de Andalucía, por ejemplo, para que no se materialice la reducción de los patricas, que está inicialmente prevista en los presupuestos 2013, que nos puede suponer una reducción del 12,95%, tal como está en los presupuestos, que puede suponer unos 239.000 euros. Ahí el alcalde, en representación de este ayuntamiento, debe hacer fuerza, lógicamente, en la medida de lo posible y en nombre del Ayuntamiento de Los Palacios, para que no se proceda a esa reducción. Hablaba usted de gestos en los próximos presupuestos. Yo le hablaría abiertamente de ejercicios de austeridad porque las circunstancias son las que son y también iniciativas para aumentar los ingresos. Por cierto, esta iniciativa que se trae hoy aquí a nivel municipal, le anuncio también, que ya se anunciaba a través de los medios de comunicación hace unos días, que se va a llevar por el Partido Popular, concretamente por el diputado autonómico Miguel Ángel Araúz, al Parlamento de Andalucía. Se va a dedicar exclusivamente esa comparecencia, esa iniciativa, a este tema, buscando una solución de liquidez para este ayuntamiento con la finalidad de hacer frente al pago de las nóminas. En cuanto por cierto, aquí he hablado de propuestas
casi todo el mundo. Ha hecho propuestas el grupo andalucista, ha hecho propuestas el grupo de Izquierda Unida y IPU. Usted lo único que ha hecho de propuesta, la única propuesta es la del relativa al reparo, nada más. No ha hecho ninguna otra propuesta. El escrito de los sindicatos, exclusivamente. Hombre, yo esperaba algo más de usted, sinceramente, y algo más de su grupo, sinceramente, porque han tenido ustedes muchos días para proponer soluciones a esos que abandera, le vuelvo a decir, a esos que abandera. Proponga usted otras soluciones. No se limite a decir, no, que se controle los reparos, cuando usted sabe además que esa medida que proponían los sindicatos puede tener dudas, al menos dudas de legalidad. Decía usted que si a lo mejor por personalizar en usted podía hacer que yo le tuviera miedo y que en todo caso que estaba muy orgullosa de los cargos que había desempeñado, que había sido consciente, o que al menos había sido consciente en todo momento y responsable de sus actos. Pues ¿sabe lo que le digo? Que eso es lo malo. Eso es lo malo, que usted haya sido consciente de estar en un equipo de gobierno como estuvo, que cometió las tropelías económicas que cometió y que ha llevado a la ruina a este ayuntamiento. Yo, sinceramente, la esperaba, políticamente hablando, más inteligente, que dijera que formaba usted un equipo, que el alcalde era el que tomaba las decisiones y poco más. Pero me dice usted que como delegada de Hacienda era realmente consciente de lo que hacía. No sabe usted el berenjenal en el que se ha metido en un momento por hacer ese alarde, la verdad, porque se está echando piedras sobre su propio tejado. Por cierto, intenta usted echar las culpas a los técnicos, y no es la primera vez. Señor alcalde, anteriormente la portavoz del Partido Socialista le ha hecho una pregunta a la interventora y le ha preguntado a pelo que si el pago de los la subvención recibida de los 900.000 euros, que no fueron 900.000 euros, al final se recibieron 750.000 euros, se lo digo para su información, si tenía la factura justificativa de las mismas. Señor alcalde, por favor, le pregunto con su intervención, si es posible que la señora interventora brevemente pueda decir si hay factura justificativa de esa subvención de los 750.000 euros, por favor. Claro, proceda usted si lo tiene bien. Además, es algo público en la comisión especial que se ha acordado en los ERE. Ya entregué a todos los partidos de la oposición en la comisión, en la junta que se celebró, las únicas dos facturas que claramente de ese dinero se habían destinado, que era la redacción del proyecto, si no recuerdo mal, y una siembra de árboles. Se acabó, no había más nada. ¿Y de qué importe? 30 y tantos mil euros, si no recuerdo mal. 30.000 era la suma de los dos. De 750.000, ¿no? Muchas gracias. Señora portavoz, por segunda vez al cabo de una semana, jaque mate. Ha quedado usted fatal. Ha quedado usted fatal. No se ha justificado el recibo de los 750.000 euros. Por cierto, habla usted de que aquí lo que queremos es judicializar, pero vamos a ver si usted no tiene nada que ocultar. Si se trata de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y que la Fiscalía adopte las acciones que estime oportunas, ¿por qué abstención? Es decir, sí, pero no. Queremos esclarecer, pero es que esto no fue así. Es que los técnicos, es que cuquimonas, ¿no? Marear la perdiz, tapar, seguir con la alfombra de suciedad hasta el mocho, como se dice aquí. En cuanto a, no, probablemente esto se destinó a los trabajadores, probablemente, y usted estaba allí y era responsable, ha dicho usted, era consciente de todo lo que hacía, pero dice usted probablemente. Y yo le digo, ¿y los proveedores? ¿Y los 20 y tantos millones de euros a los proveedores? ¿A cuántos proveedores de los palacios han llevado ustedes a la ruina? ¿Cuántas casas de familia, cuántos trabajadores tenían esos proveedores a los que ustedes no les pagaban y han tenido que ir a concurso de acreedores o cerrar abiertamente? ¿Esos trabajadores no le valían a ustedes? ¿Esos no le valían? ¿Esos eran trabajadores de segunda? ¿Ya cobrarán? Porque palabras textuales de su jefe, al final cobra todo el mundo. Claro que al final puede ser la historia interminable de Michael Ende. Eso es una auténtica irresponsabilidad. Ustedes han llevado a la ruina. Y mire, esa es la herencia recibida. Y de aquello viene esto. No se le puede pagar a los trabajadores y estamos en una situación ruinosa porque la gestión de ustedes fue calamitosa. Le vuelvo a preguntar, ¿dónde está el dinero de las subvenciones, Rosario Ayala?
¿Dónde está el dinero que le retuvieron a los trabajadores de las nóminas, de la Seguridad Social y del IRPF, que ahora hay que devolver? ¿Sabe usted quién va a tener que pagar ese dinero? El pueblo de Los Palacios y Villafranca. ¿Y sabe usted quién está sufriendo en sus carnes eso? Esa forma de actuar de ustedes, los trabajadores del ayuntamiento, a esos que ahora abandera usted. Mire, tenemos que buscar soluciones, claro que sí. Como digo, todos los grupos aquí, menos ustedes, han propuesto soluciones. Hay que ser constructivos. Y le vuelvo a decir, si no tiene nada que ocultar, vote a favor de la medida. Le servirá, ganará credibilidad. Le damos una oportunidad, el pueblo de Los Palacios y Villafranca. Lo contrario sería más de lo mismo que hizo usted hace una semana. Le digo al alcalde de Los Palacios, aquí van unas medidas. El grupo del Partido Andalucista ha propuesto otras. Usted y se aceptan otras. Cualesquiera actuaciones que fueran necesarias, aquí está el grupo del Partido Popular. Por cierto, hace un año, en las puertas del Parlamento de Andalucía, con el mismo problema, estuvo Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, estuvo el grupo andalucista, estuvo el Partido Popular. ¿Y sabe usted quién no estuvo? Ustedes. Ni uno. Eso es lo que a ustedes le importan los trabajadores de este municipio. Manos a la obra. Ir contra quien haya que ir, a favor de corriente o contracorriente, adoptar todas las medidas que sean necesarias. Y hay que esclarecer, sí o sí, la sangría del PSOE, la sangría a que nos ha llevado el PSOE de Los Palacios, sin intereses partidistas, vuelvo a decir, en el plazo de una semana. Hoy me interesa sacarlo, mañana no. No, eso es una encomienda que nos ha hecho el pueblo de Los Palacios. Somos privilegiados aquí por ser concejales de este pueblo, de Los Palacios de Villafranca, pero tenemos una obligación, esclarecer por qué la ruina, quién nos arruinó y, sobre todo, que pague esa ruina los que la causaron. No vamos a permitir que ningún interés partidista nos prive de esta obligación. Y quiero acabar con el centro ecuestre. Mire, porque es un ejemplo digno de encomio. Se iba a hacer detrás de la escuela de Capataces, usted tendrá esta documentación, aunque parece por el jaque mate que no la tenía. El proyecto constaba de pista cubierta de arena y dimensiones mínimas reglamentarias, pista descubierta, pista de calentamiento, pista de entrenamiento, andador o caminador, picaderos circulares, edificio para alojamiento, almacén para heno y silo de pienso, clínica veterinaria y herraje, vestuarios para jinetes, club hípico, bar, tienda, servicios, vivienda del guarda, depuradora y depósito de recogida de estiércol, aparcamiento. Grandeza. La grandeza del régimen socialista. Para esa grandeza llegaron 750.000 euros. ¿Y sabe usted cuándo llegaron? En el año 2004 y 2005. Pues bien, ni centro ecuestre, ni dinero, ni se ha creado empleo alguno. Rosario Ayala, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están esos 750.000 euros? ¿Dónde están esas subvenciones millonarias? Y usted no nos puede decir que no lo sabía, porque usted, Rosario Ayala, estaba allí. Díganos dónde está el dinero. Y si no, pregúnteselo a su mano derecha o a su mano izquierda. Se le está yendo el tiempo. Pido el voto favorable de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos, por tanto, a la votación de la moción con las propuestas que se comentó, adición a un punto cuarto y correlación del quinto, como es lógico. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se entiende, por tanto, señor secretario, aprobar punto, con los votos a favor de los grupos andalucistas, Popular, Izquierda y Progreso, Izquierda Unida y la abstención del Grupo Socialista. Y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Muchas gracias y felices fiestas a todos los vecinos y vecinas de Los Palacios en nombre del Ayuntamiento.